Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es el tercer episodio de su programa Sobrevivientes 19. A lo largo de estas jornadas hemos tocado el tema, por supuesto, de la enfermedad, hemos tocado la semana pasada el tema de las vacunas, hemos tocado anteriormente también cómo se ha vivido la primera, la segunda ola, no solamente aquí en el Perú, sino también en distintas partes del mundo. Y llegó el momento de hablar de números, llegó el momento de hablar de cifras de esta pandemia. Y en esta oportunidad, justamente para eso, hemos invitado al ingeniero electrónico Juan Carvajal, integrante de Open COVID de Perú, justamente, que día a día nos muestran las cifras, los datos, toda la información numérica correspondiente a esta pandemia. Juan, ¿cómo te va? Bienvenido a este programa Sobrevivientes 19. Daniel, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Muy bien. ¿Cómo van los números? ¿Cómo van los números? ¿Vamos bien? ¿Vamos regular? ¿Vamos muy mal? ¿Vamos mal? ¿Cómo están concretamente? A ver, ¿qué cosa podemos decir con relación a las cifras y los números en la actualidad de esta enfermedad? Bueno, bien no estamos. Uh -huh. Muy mal. Hemos pasado una situación muy crítica de noviembre hasta mediados de febrero. Diríamos que estamos en una situación regular, pero en minúscula, no en mayúscula, situación regular. Porque si bien es cierto, hay un descenso en el tema de los contagios, de los casos confirmados, desde mediados de febrero a la fecha. Hay un descenso hace un par de semanas en el tema de hospitalizaciones. De igual modo, desde mediados de febrero hay un descenso en el tema de fallecimientos por toda causa, incluido por COVID-19, pero aún la situación es crítica en la unidad de cuidados intensivos, donde hoy es un cuello de botella. Si es que el tema de UCI se pueda un poco bajar ese colapso, ya que están bajando también la cantidad de casos. Pero, a ver, ¿se puede hablar de hacia dónde apunta la flechita de la tendencia? Apunta en el tema, por ejemplo, de fallecimientos, te pongo el Uh-huh. caso. Mire, esta segunda ola ha golpeado muy fuerte en el tema del crecimiento acelerado. En Uh-huh. términos prácticos, desde noviembre hasta el máximo pico de fallecidos por causa no violenta, aproximadamente fueron 80 días. La primera Uh-huh. ola, desde la parte más baja hasta la cúspide, hasta la cima, fueron aproximadamente 123 días. Entonces, mire usted, 80 en la segunda, 123 en la primera. Más rápido ha sido esta segunda ola. Si digamos los números o proyecciones, metiéndolos ahí en los cálculos, y que las medidas y que el comportamiento de la gente también ayuden y que no colapse el sistema hospitalario, estamos hablando, posiblemente lleguemos entre junio o julio a los números de noviembre, donde los números eran bajos, entre comillas, porque eran 320, 350 personas por día que fallecían. Hoy estamos en 1000, es un número altísimo. Entonces, a eso apuntamos. Sí, la flechita apunta hacia abajo, eso sí. Ahora, ¿se sabe el número total de fallecidos hasta el momento, desde que arrancó la pandemia? Sí, claro que sí. ¿Sí? ¿Cuánto? Sí. ¿De cuánto estamos hablando? Mire, estamos bordeando por fallecimiento de COVID-19 los 110.000. Solo 110.000. por COVID-19. Así es. Uh-huh. Esa cantidad. En comparación con cualquier otro país, más o menos de la misma dimensión poblacional, ¿cómo se podrían leer estos números? Mire, lo que pasa es que, bueno, por donde lo veas, lamentablemente Perú es el número uno en tasa de mortalidad por tema de Uh-huh. COVID. Ya sea por datos del MINSA que se sinceren o por datos de los somos el número uno. Eh, a ver, nosotros tenemos 32 millones, bueno, Chile tiene un poco menos, cerca de 19 a 20. Chile tiene una tasa de mortalidad mucho menor, eh, Colombia de igual modo, o sea, prácticamente en toda la región somos el top 1 en tasa de mortalidad. Inclusive Brasil, que tiene mucho más de población y tiene mucha cantidad de muertos, tiene una menor tasa de mortalidad
que nosotros. Porque claro, la tasa de mortalidad está relacionada con la población más que nada, ¿no? Claro, con la cantidad, ¿no es cierto? Con la Así es. cantidad de población. Ahora, a ver, una comparación quizás más cercana, más directa, pero más cruda. Sí. Ecuador. Con relación a Ecuador, ¿cómo estamos? ¿Por qué? ¿Y por qué pongo Ecuador? Porque llegó un momento en el inicio de la pandemia que nosotros veíamos la región de los Guayas y Sí, veíamos cadáveres tirados en las calles. sí. ¿Ok? Cosa que de repente acá no la llegamos a observar. No sé si habrá pasado, de repente sí, pero no veías la pantalla de televisión, los noticieros con cadáveres tirados en las puertas de las casas esperando que venga algún camión refrigerante para poderlos levantar. Ujú. Con relación a Ecuador, ¿cómo estamos? A pesar de que acá no hemos tenido esas imágenes. Mire, Ecuador, para serte más exacto, según su último reporte, ellos tienen registrados un total de 16.000 fallecidos, Uh ¿ya? -huh. Perú tiene 49.000, o sea, hablo de registros oficiales de sus propias autoridades. Casi Sin, 4 veces más. Así es, pero sin embargo, usted cuando hace el tema de fallecimientos según la cantidad poblacional para hallar Uh -huh. la tasa de mortalidad, digamos, por 1 millón de habitantes, Uh -huh. Ecuador tiene 911 por cada 1 millón. Uh -huh. Perú tiene 1.472 por cada 1 millón. Wow. Entonces, ahí te das cuenta, o sea, Perú está en el 1 y Ecuador está en el 7. Y a lo que te decía, por ejemplo, el tema de Brasil, ¿no? O sea, por ejemplo, si bien Brasil tiene casi 5 veces lo que Perú en reporte de fallecidos, Brasil tiene 279.000 fallecidos, pero Uh por -huh. la alta cantidad de población, su tasa de mortalidad es 1.307, o sea, casi ciento Claro. setenta menos que Perú. Entonces, La termina licuando, pues, ¿no? correcto, la termina, así es. Sí. La termina licuando. Eh, ¿Se sabe cuál es la capacidad hospitalaria del Perú? O sea, para entender un poco la cantidad de contagiados, a dónde van, si verdaderamente, si numéricamente, en qué momento hemos colapsado de esa cantidad de contagiados, cuántos llegan a un servicio médico y cuántos lamentablemente se tienen simplemente que curar y rezar en su casa para que no les pase nada. Y lo diferenciable, por ejemplo, de esta segunda ola con respecto a la primera ola es que esta segunda ha sido muy acelerada. O sea, yo ya te comentaba en el tema de fallecimientos, ¿Ya? lo mismo pasó en UCI, lo mismo pasó en hospitalización, donde UCI a mediados de enero superamos el máximo pico de su primera ola, donde hospitalización a mediados de febrero superamos hospitalización. Entonces, y más aún el tema del estado de cómo llegaba la gente. La gente ha estado llegando más grave, tarde, o algunos lamentablemente automedicándose sin una prescripción médica, lo cual Uh ha -huh. agravado mucho la situación. Sin embargo, Daniel, Uh -huh. eh, como que el sector salud aprendió y se ve en las cifras de la gente recuperada, porque la primera ola hubo una cantidad inmensa de personas enfermas, activas, que son hospitalizados, UCI, cuarentena, a comparación de esta segunda ola, donde la cantidad de activos ha sido menos, Eso. pero el estado de la gente, de cómo llegó, es lo que ha complicado la situación. Pero a pesar de eso, el sector salud ha sabido cómo responder. ¿Por qué? Porque aprendió. Uh Aprendió -huh. de lo que pasó en la primera ola y se ve en las altas cifras 30.000, 35.000, 40.000 recuperados por semana. Aprendió, por ejemplo, a no poner tanto tubos y a usar más Correcto. oxígeno. Eso sobre ¿Puede todo. ser? Sí, claro que sí. Ok, Y eso va de la mano, Daniel, a la información también que se uh debió -huh. dar de parte de nuestras Claro, autoridades y poder anticiparse al problema y no claro, reaccionar cuando la situación ya explotó. claro, por eso te digo, o sea, quería concatenarlo justamente con esta situación que hoy lamentablemente estamos pasando de la falta de oxígeno. O Sí, sea, hubo un mayor uso de oxígeno, obviamente por las dificultades médicas de los pacientes, pero también porque el sector salud entendió que la principal medicina que tiene el COVID es el oxígeno, es el uso de correcto. oxígeno.
Así es. ¿Y en dónde hubo el cortocircuito para que el Estado, no hablo de gobiernos directamente, sino del Estado peruano en general, o sea, no se diera cuenta que en vez de comprar de repente y hacer gastos millonarios en ivermectina, en hidroxicloroquina y demás cosas que científicamente se dice que no sirven, ¿por qué no invertir y centralizar todo ese dinero en la principal cura de esta enfermedad que es el oxígeno? O sea, ¿qué pasó ahí? Usted ha tocado una palabrita muy importante, inversión en la salud, agregado a la gestión. Ha visto un estudio, una investigación que el año pasado Salud, el MINSA, por medio de sus bolsitas salvadoras que daban a través del programa eh, que tenían las autoridades, que cerca de 100.000 millones de soles se gastaron en hidroxicloroquina, acitromicina, ivermectina y 40.000 en lo que es oxígeno. Entonces, ahí te das cuenta, o sea, cuando se invierte en cosas que científicamente y por la evidencia no están demostrado que dan un efecto positivo sobre el COVID-19, y cuando nuestros doctores, los que estaban allí, como dicen, ¿no?, en la cancha, ahí, tratando de salvar vidas, levantando su bandera, señores, necesitamos oxígeno, oxígeno, pero lamentablemente, pues, hemos reaccionado tardíamente a tal punto de exportar. O sea, ¿Por intereses o por desconocimiento o por, no sé, o por necedad? ¿Por qué? mire, a opinión personal y por lo que he visto en todo este tiempo, lo que sucede es que muchas veces hay personas en el sector público, si cabe el término, con un pensamiento retrógrada, con un pensamiento que no es tan acordes a los avances y evidencias científicas, y tomar digamos, los consejos o los pedidos de quienes están ahí en primera línea, y como que ponen como una especie de burbuja, ¿no? O sea, son ellos nada más. Pero lamentablemente, seguramente se darán cuenta, pero lamentablemente son vidas las que finalmente están de por medio. Y tú mismo lo has dicho, o sea, el oxígeno es el pilar, ha sido el pilar. Entonces, hoy escuchamos en el exterior con respecto a Perú, ¿cómo es posible que en el Perú haya un déficit de oxígeno? O sea, es algo inadmisible. O sea, hace poco nomás estábamos en 110 toneladas de déficit de oxígeno, donde no se estaba aprovechando el total de la productividad de nuestras plantas de producción, aunque son pocas, pero no se estaban aprovechando en su totalidad. O sea, ¿Y por qué? ¿Y por qué no se aprovechan? A ver, tenemos plantas de oxígeno, no las suficientes, pero las pocas que tenemos, ¿por qué no se utilizan al 100%? ¿Qué pasa ahí? factores como tal vez mantenimiento, factores como capacidad de personal, o factores como saber colocar una planta en el lugar correcto, porque hemos visto que hay plantas donde se produce más, donde no se consume según la demanda. A Y, ver, o sea, en su a centro de ver, salud para vecino. graficar un poquito esto, Sí, ¿qué cosa me quieres decir? Que, por ejemplo, en una casa donde habitan solamente dos personas, se cocina en paila, y en otra, en donde hay 6 personas, se cocina en ollita para hervir agua. tal ¿Un cual, poco eso? gráfica, tal cual, tal cual. Así, tal cual, tal cual. O sea, han existido centros de salud en cuyas plantas han producido y al final del día ha visto disponible cuando un centro de salud vecino no tiene planta y la gente muriendo. Eso es gestión. Eso es analizar datos. Eso es evidencia. O sea, eso es ver dónde realmente está la necesidad. Pero muchas veces lo que hemos visto es que se han actuado, se ha tomado decisiones tardíamente, cuando ya estábamos en la cima, con mucha gente muriendo. Y lo hay. De los La demás, 110, de las 110 toneladas, porque son 110 toneladas diarias, ¿no? De déficit. correcto, de déficit. O sea, Así es. gravísimo. 110 toneladas diarias de déficit. ¿En cuánto estaremos hoy? Mire, hoy ha bajado, uno, por el mismo hecho de las compras que se ha hecho a Chile.
Por otro lado, también de la producción de Sauder. Por otro lado, o sea, hablo de esas dos porque esas dos son las que han tratado de, digamos, abastecer a Lima. Hoy ya debe bordear sus 60 o 70. Y también los números lo demuestran, porque lo que se está viendo es que hospitalización está descendiendo. Entonces, Ajá. al ver menos demanda de oxígeno y al ver menos cantidad de casos, contagios, o sea, lo que va a pasar es que la primera línea, que es hospitalización previo a UCI, va a descender. Entonces, va a haber menos consumo de oxígeno. Y según los números de la Superintendencia de Salud, su salud, bordeamos entre los 70 a 80 plantas a nivel nacional. Es ¿Y poco. cuántos requerimos? ¿Y cuántos requerimos? No, pues más, o sea, mínimo unas 200 o 250 para justamente poder suplir ese déficit que hoy día no estamos produciendo. Pero si hoy vamos a adquirir, o sea, o si se adquieren nuevas plantas, se debe aprovechar la capacidad máxima. O sea, no se puede dejar de producir 40%. O sea, Claro. de 100 son 40 personas que dejan de percibir oxígeno, si lo queremos decir a grosso modo, ¿no? Los números estrictamente de Lima, ¿qué cosa dicen? Mire, los números de Lima, por ejemplo, a ver, si vemos el tema de solamente de casos Ujú. de contagios, lo que vemos en Lima metropolitana es que se observa así un descenso en el tema de los contagios. Esto A se ver, mide por la positividad. correcto. Se Ok. mide por la actividad, también por la cantidad de pruebas. Ahora, ¿desde Ujú. cuándo? ¿Desde cuándo se ve la tendencia de disminución de casos confirmados en Lima? Desde la primera semana de febrero. Para ser más exacto, lo que hacemos es tomar los números y ahí, por ejemplo, hago un paréntesis, Ujú. porque una cosa es lo que informa el Ministerio de Salud día a día y otra cosa son sus datos abiertos. Ok. Diferenciemos. ¿Qué Min, son los datos abiertos? ¿Qué son los datos abiertos? ahí le explico. Ujú. Minsa, día a día, lo que te dice es la cantidad de casos positivos reportados. ¿Qué significa Ok. eso? Que es un consolidado de fechas anteriores, que no necesariamente quiere decir que de un día para otro se haya detectado o se haya contagiado una determinada cantidad de personas. Es Ujú. muy diferente a los datos abiertos, Open Data. ¿Qué cosa es esto? Es una información que está disponible por parte del Estado a toda la población. Está en archivo plano, en un Excel para poder ser analizado por cualquier programa, y ahí están registrados las fechas de resultado de prueba. Ujú. ¿Ok? Ahí está la fecha positiva, el resultado positivo por cada tipo, molecular, rápida, antígena, por cada Es región. como decir la partida de nacimiento de la infección en cada persona. Así es. Entonces, Ujú. bajo ese contexto, cuando uno ve las cifras de Lima, su máximo pico, hallando un promedio de los últimos 7 días, Ujú. fue el 7 de febrero, en esta segunda ola, con 3.805 casos. O sea, Ok. en ese día, o sea, el promedio diario, el 7 de febrero, fue 3.805. Ujú. El último dato disponible del Ministerio de Salud al 11 de marzo, ese promedio ha bajado a 2.629. O sea, se ve un Es descenso importante. notorio. Claro, Sí. es importante, ¿no? Ese es en el tema de casos. En el, Ujú. en el tema de situación, digamos, hospitalaria, eh, lo que uno ve, por ejemplo, en UCI, eh, es el cuello de botella. O sea, Ujú. hoy Claro, hay 10 camas disponibles, pero esas 10, ¿dónde están? exacto. ¿No? Esas 10, ¿dónde están? Están en centro de salud, que no necesariamente para mí o para ti es de rápido acceso. O sea, estamos Ujú. hablando de la maternidad, estamos hablando del Instituto Nacional del Niño, estamos hablando del INEN, donde son para enfermedades especiales. Claro. Entonces, Y personas específicas.
tercera Correcto, edad, niños, muy exacto. específico. Las disponibles en UCI no es hoy en día en un Loaiza, no es en un Ujú. Rebagliati, no es en un Almenara, no es en un Sabogal, no es en un Carrión, o sea, las grandes están colapsadas, lamentablemente. Eso Ok, ha sido ¿cuál es el peor distrito, el de peor desempeño hasta el momento? Hablando de San, Lima, San Juan del Urigancho, por el ¿sí? hacinamiento. Y claro, y por la alta cantidad poblacional. Porque mire, Ujú, no es lo mismo, y este ejemplo siempre lo doy cuando busco que traten de entender el tema de casos versus tasa de incidencia. Una ujú, cosa es, por ejemplo, ponga usted Miraflores ujú. versus San Juan del Urigancho. No tengo ahorita a la mano exactamente cuánto es la cantidad poblacional de Miraflores y San Juan del Urigancho, pero tiremos un número así al azar, ¿no? Ujú, Miraflores, 100.000 habitantes, y ujú. San Juan de Urigancho, sabemos que es mayor, 1 millón de Sí, habitantes. exacto. Entonces, si en Miraflores se detectan 1.000 casos, para Ujú, una población de 100.000 habitantes versus otros 1.000 casos sobre una población de 1 millón de habitantes, la tasa de claro, incidencia, la tasa de ataque va a ser más en aquella de menor población. exacto. ¿Ok? Entonces, hay dos cosas ahí muy, muy diferenciadas que tomar en cuenta Sí. y también está relacionado, por ejemplo, cuando hablamos por grupos etarios, por etapas de vida, ¿no? Se habla mucho de que los jóvenes se están contagiando más, pero claro, pero la tasa de mortalidad en ellos es poca a comparación de un adulto mayor. ¿Por qué? ¿No ha Porque variado en los jóvenes la tasa de no, mortalidad? no, Para nada, se mantiene. se mantiene. Los que mayormente han sido golpeados en esta segunda ola han sido primero los adultos mayores de 60 Ujú. más y luego los adultos de 30 a 59 y muy por debajo vienen los jóvenes, luego los adolescentes y los niños, ¿no? Entonces, Ok, ahí hay que diferenciar, ¿no? claro. Muertes Ahora, versus tasa de mortalidad. te pregunté por el de peor rendimiento. El de mejor rendimiento, el de menor tasa de contagios, el de menor incidencia. Mire, a ver, ¿cuánto fue esto? Hace 15 días, en un medio local, a raíz de unas declaraciones del ministro de Educación, Ricardo Cuenca, donde a propósito del tema de la apertura de los colegios a nivel nacional, me pidieron un estudio de poder ver cuáles son los distritos a nivel nacional con cero casos y cero fallecidos en los últimos 21 días. Ujú, Y el estudio arrojó que eran aproximadamente 68 distritos de aproximadamente 1.825 distritos que tiene a nivel nacional. O ujú. sea, 68 versus 8.125, o sea, es menos del, Nada, era pues nada. 1%, ¿no? Entonces, Sí. pero la mayoría de esos distritos son sectores rurales. Con esta segunda ola que se generó a partir de los últimos días de diciembre hasta la actualidad, ¿en qué porcentaje estaremos de contagio? ¿Se sabe? ¿Se tiene una estimación? Eh, a ver, hay cálculos para poder hallar y hacer una estimación al respecto. eh, Cálculos como no solo considerar el tema de los casos sintomáticos, sino de los asintomáticos. Sí. Muchos hablan que en Lima, pues, de la cantidad poblacional de 10 millones, esté entre los 4 o 5 millones de habitantes que ya hayan pasado, sumado los sintomáticos y asintomáticos, ¿no? Pero, a ver, respóndeme esto. O sea, ese descenso, ¿por qué se da? O sea, por una cierta inmunidad de rebaño, al que de repente todavía no hemos alcanzado, ni mucho menos, pero que se está generando o no. Es que en el tema de inmunidad de rebaño, o sea, no hay un estudio que te evidencie ahorita que estemos en un tanto por ciento, no, por lo mismo que te mencionaba de los Sí, de los estudios de seroprevalencia. Ahora, pero los números a la sí, baja no son por las medidas del Estado, pues. claro, o sea, Ni los temas, porque nos cuidemos más, ni porque nos cuidemos más, porque somos igual de irresponsables que en marzo del 2020. sí, sí, así es. Mire, a ver, la primera ola nos demostró que el crecimiento de casos, yo te lo mencionaba al inicio de la entrevista, que Ujú. fue en un mayor tiempo con respecto a esta segunda ola. Sí, El descenso en cantidad de días, que era 123 la primera ola,
demoró 113 en bajar. Hoy estamos la segunda ola, o sea, menos tiempo, y aún estamos en 24 días. Hay un largo camino. Correcto. Gracias a Juan Carvajal, ingeniero electrónico, integrante, por supuesto, de Open Code Perú. Gracias, Juan, por haber compartido con nosotros. A ti, Daniel. Saludos.